medio en la Cámara de Representantes y luego en el Senado, que sobrevivió a su archivo en la Comisión Séptima, que resucitó y que hoy goza de buena salud para los colombianos y colombianas. El gobierno del presidente Gustavo Petro se siente satisfecho entregando una de sus 3 grandes reformas sociales para Colombia y para los colombianos. Ministro, ¿tienen compromisos? ¿Quedaron con compromisos, por ejemplo, con las microempresas, que era lo que estaban pidiendo aquí la oposición? Claro que sí, vamos a seguir trabajando como está consignado en uno de los interrogantes, en una de las preguntas de la consulta popular, una política pública y un programa de acciones integrales hacia la micro y la pequeña empresa que permita tasas diferenciales en materia de crédito, que permita incentivos tributarios e incentivos en tarifas de servicios públicos, apoyo técnico, en formación, en capacitación, en inteligencia artificial y demás, de tal suerte que se puedan compensar, incluso que esas unidades productivas puedan tener mejores condiciones para asumir el relativo incremento de los costos laborales que implica esta reforma laboral. ¿Qué va a pasar con el decreto de la consulta popular? Bueno, primero celebremos esta buena noticia y por supuesto el presidente de la República tiene en sus manos, es de su resorte, tomar una decisión definitiva sobre esa materia. Bueno, ahí estamos escuchando entonces al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ya diciendo y felicitando, por supuesto, al Congreso por dar esta consulta, esta reforma laboral que se aprobó aquí en la conciliación. El ministro Armando Benedetti se encuentra también en Cámara de Representantes en este momento, en donde también se está aprobando esta reforma laboral, texto conciliado tanto en Cámara como en Senado. Quiere decir que pasaría a sanción presidencial. Estamos a la espera, por supuesto, del anuncio que debería tener ya sea el presidente Gustavo Petro o incluso el ministro del Interior Armando Benedetti sobre ese decreto, sobre el decreto de consulta popular que en este momento tiene una suspensión por parte del Consejo de Estado y que el presidente había mencionado que lo iba a retirar si se aprobara la conciliación de la reforma laboral, lo cual ya pasó hoy. En el último día del periodo legislativo fue aprobada entonces el texto conciliado con 70 artículos de la reforma laboral. Luisa, puntos importantes que tiene esta reforma. Hablamos de recargo nocturno que empezaría desde las 7 de la noche y no desde las 9 de la noche como está en este momento. 7 de la noche sin exoneración, sin excepción a las microempresas. Punto importante también sobre el pago de las horas extra o el recargo dominical y festivo, que será ahora del 100%, una especie progresivo a 3 años, pero será del 100%. Para los estudiantes del SENA tendrán un contrato laboral con todas las prestaciones sociales de ley, incluidos también pagos en periodo lectivo del 75% de un salario mínimo y en periodos ya de prácticas del 100%. Puntos importantes que quedan entonces en esta reforma laboral que ya fue aprobada en texto conciliado, tanto en Cámara como en Senado de la República, y que falta entonces la sanción presidencial y por supuesto ese anuncio del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior sobre el decreto de la consulta popular. 11:02 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Vamos de inmediato a la Cámara de Representantes porque ya se oficializó la votación, los resultados de la votación de la conciliación de la reforma laboral. Luisa Polo. Sí, Luisa, pues ya también se acaba de cerrar esa votación, 126 votos por aprobar, por el sí, esa conciliación de la reforma laboral y 2 votos por el no. Durante la jornada de votación, la oposición decidió salirse del salón, no realizó su derecho al voto, pero en conclusión el resultado que se acaba de anunciar aquí en la Cámara de Representantes, 126 votos por el sí, 2 por el no, aprobada la reforma laboral aquí en conciliación y ya resta la sanción presidencial. Así es, Luisa, lo mismo que pasó en el Senado entonces, aprobada en el Senado. Acabó de hablar el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, asegurando pues que es decisión del presidente de la República, algo que tendría que ser paralelo a lo que se está sucediendo hoy en el Congreso, porque es un compromiso de retirar el decreto de consulta popular. Gracias, Luisa. Ahí estamos viendo entonces el panorama de lo que sucede en la Cámara de Representantes.